Buenas, bienvenidos a mi humilde canal. Mi nombre es Iván. Aprovechando que recientemente se ha iniciado una competición de ArtStation, un desafío, me he animado a empezar a grabar los vídeos porque voy a participar. Estoy interesado en realizar unas cuantas piezas de dossier para presentar y tener finalizadas. Y aprovechando el challenge, pues es la mejor oportunidad para realizarlo. Entonces, como vemos, no hace mucho ha terminado la parte de concept art del challenge. Si entramos en la sección de Neo Tokyo, pues vemos un poquito las categorías, ¿no? No sé exactamente cuándo empezó la de el apartado 3D, pero bueno. El desafío consiste en que tenemos que realizar, si te apuntas en el apartado, como es mi caso de props, tenemos que realizar 3 objetos con una limitación de 100.000 polígonos por objeto y una textura de 4K que podemos dividir, pues lo típico, ¿no? En 4 texturas de 2K y viceversa. 1K y lo que se necesite. Eso ya a elección del artista. Esas son, digamos, los requisitos tanto geométricos como de textura. Los artistas que han participado se estaban quejando porque algunos de los ejemplos de concept art eran bastante complejos y que una textura de 4K era bastante complicado. De hecho, vamos a ir a verlo. Yo suelo mirar las completadas porque si no está completado, pues no tiene sentido ojear los concepts que han realizado. Y aquí entramos en las categorías, ¿vale? Además, los completados suelen ser los que te proporcionan pues toda la información necesaria. Pues, la vista lateral, frontal, perspectiva, los detalles, información escrita, etcétera. Ejemplo de lo que mencioné antes sería este concept, muy bueno, de hecho, en el cual pues vemos este pórtico tipo Tokio futurista o esta tienda. Pues imagínate con una textura de 4K tener que hacer este banco de trabajo de armas, esta tienda o este pórtico. No digo que no sea posible, lo que pasa es que quedaría como un asset muy estilo juego low poly. O sea, tendrías que utilizar un solo color para esta textura, un 512 por ejemplo. Eh, Luego los metales lo mismo, 512. 4 texturitas de 512 para hacer lo que es el material tileable, lo que te haría una textura de 1K y el resto pues trabajarlo. Entonces no es que no sea posible, pero es un trabajo arduo. Entonces, pues bueno, hay gente que se quejaba bastante. Lo mismo aquí, tienes muchas texturas de libros, tendrías que dedicarte a hacer libros que se repitan, en plan la misma textura para 2 o 3 tipos de texturas distintas de libros y luego repetirlas, los mismos refrescos y demás. Es posible, pero no, la gente no está muy acostumbrada a tener que hacer tanta optimización y menos si en un challenge que a lo mejor se apunta mucha gente que no es profesional. Bien, una vez comentado este apartado de la complejidad, vamos a irnos a ver un poquito la variedad. Este año he estado mirando los challenges anteriores, los desafíos de años anteriores, y este año no entiendo muy bien qué ha pasado. No sé si ArtStation es que no lo publica. Porque a otras competiciones te mandan emails a los participantes, a la gente que es socia de la página o lo que sea para participar. Y ArtStation, no sé si a vosotros os llega, pero a mí nunca me llegan avisos de que ha empezado un challenge. Entonces es como, si coincide que tengo la suerte de visualizar cuándo empieza y puedo participar, pues bien, pero si no, nunca estoy al tanto de cuándo empieza y me parece bastante triste en ese sentido porque estás perdiendo participadores por no anunciarte, básicamente. Lo cual es un poco absurdo. Entonces ha sucedido que este año hay muy poca diversidad de concepts. Y menos aún de concepts que se puedan, digamos, realizar o sean realizables con el feedback que esta gente ha dado. O sea, imagínate este objeto. Es una locura. Hay objetos que son. O la librería, o son. Digamos que no. El concepto de hacer un prop es hacer un prop. No. Esto es un conjunto de props. Esto es otro conjunto de props.
no es un prop. Entonces no entiendo muy bien lo mismo. Este camión está muy bonito, pero este camión yo no lo considero un prop solo. Yo creo que aquí hay varias cosas. Tienes desde todo el mobiliario interno, ollas, papeleras, el propio personaje, que ya es un personaje. Estás metiendo un personaje en un concept de prop. Porque para mí el prop sería a lo mejor hacer el camión, pero aquí estás haciendo un personaje, literalmente. Estás haciendo character y prop. No entiendo muy bien. Luego, pues los platos de comida en sí podrían ser perfectamente un prop ya. Porque uno tendrás a lo mejor un ramen, otro una pasta y otro unos canelones, no sé. Lo mismo aquí, tienes una máquina que reparte armas. O sea, el arma es un prop. La granada es un prop. No entiendo muy bien. Esto sí que es un prop. Esto yo lo veo más asequible. Pero estas máquinas para mí no es un prop en sí, es un conjunto de props. Entonces no entiendo muy bien si es que el feedback que les dieron a los concept artists no estaba bien dado o qué sucede. Aquí, por ejemplo, esta espada es un prop, pero esto no es un prop. Solo estas máquinas de entrada de barrera ya es un prop. Todo lo demás, pues imagínate. No, lo mismo aquí, un banco. Tienes un ordenador que es un prop. 3 o 4 armas que son 3 o 4 props. No entiendo qué ha pasado este año con el tema de los concepts. Y en otros años, pues había unos concepts de una calidad demencial, porque por ejemplo, si nos vamos a un challenge anterior, no hace mucho había visto uno. Uh, ¿Cuál era el que había visto? ¿Puede ser? ¿Puede ser esto? Sí, este. Este era... Prop Design. Te vas a Submissions. Vas a completas, como siempre. Y aquí... O sea, aquí... Yo creo... Este es espectacular. Normal que creo que es el que ha ganado. Pero bueno, el concepto de concept está ya más razonable. Sigue habiendo alguno que se le va de las manos. Pero... estos son objetos, estos son props. Este es muy bueno. La verdad es que está Adam Thorne. Este prop es muy bonito. Y fíjate, te da toda la información necesaria y demás. La verdad es que viendo los completados ese año tampoco hubo mucha participación. No entiendo muy bien por qué ArtStation no está publicitándose más. Bueno, vamos a lo que importa. ¿Qué objetos he elegido yo este año? Este y este. En el resto no he encontrado ninguno que me llame. Este tiene algunos muy interesantes, pero no entra dentro de la gama de colores que a mí me mola. Es un poco... Me chirría mucho tanto color rosita. En este hay algunos muy buenos, lo que pasa es que todo el mundo lo está haciendo, entonces como... Y luego pues los vehículos, obvio, son muy interesantes, pero es que la cantidad de geometría que te pediría hacer esta moto o hacer esta otra sería bastante loco. Y luego no tenemos mucho tiempo, tenemos hasta finales de octubre, 30 de octubre, ¿puede? Tengo que revisar cuándo es la fecha que termina. Sé que más tarde del 23 de octubre ya no te puedes apuntar a la competición, pero creo que tienes hasta finales de octubre, principios de noviembre, no me acuerdo exactamente, tendría que revisar las fechas. Bueno, vamos a revisar un poco los trabajos. Este no es, vale. Este artista, Anand, ha presentado una presentación muy interesante por los colores, la presentación y demás. Este objeto a mí me gusta mucho, lo que pasa es que una vez más toda esta parte es bastante compleja, habría que hacer una tonelada interesante de trabajo. Mi elección va a ser esta motosierra. Esta motosierra me ha gustado mucho, creo que puedo hacer un buen trabajo con ella. Y tiene un poquito de todo, tiene hard surface, que con
como os dije, quiero tener la pieza para dossier. Entonces tiene un poquito de todo esta pieza. Tiene un hard surface bastante elevado, pero también tiene un trabajo de orgánico. Si queremos hacer en ZBrush, por ejemplo, este asa, también esta parte de aquí, hay un poquito de trabajo. También esta decoración podemos hacerla ya sea en Substance Painter con un alfa que nos trabajemos o añadiéndolo directamente en el modelo en ZBrush. Eso ya va un poquito al gusto. Probablemente lo haga en Substance Painter y lo que haga es enviar solo los mangos a ZBrush, no el modelo completo. Depende si le añado daños o no. Iré planificando sobre la marcha. Y también pues nos presenta bien los planos, ¿no? Para poder meter la textura en un plano dentro del programa de modelado y aplicarlo y que nos quede todo más o menos en la escala correcta. Ese es el primero. El segundo va a ser este reloj. Lo está haciendo todo el mundo, pero a mí me gusta. Yo creo que le pasa a todo el mundo. Es muy bonito. Está muy kawaii, como dicen en Japón. Y creo que puedo hacer un trabajo bastante interesante con él. Porque mi idea es añadirle alguna cosita más. Me gusta mucho luego la información que este artista, Clive, comparte. Que es este tipo de información. Está muy bien porque puedes crear el modelo del reloj así o puedes crear como otro con la información desplegada. No sé si me explico. O sea, este reloj tiene la posibilidad de ser reloj o de ser como un colgante. Entonces puedes crear como una presentación, ¿no? Crearte la cajita donde venga el reloj y luego a lo mejor otro con la opción de colgante al lado. Hablando ya de la imagen de renderizado final. Y luego también la máquina de comida me parece un asset bastante interesante. Lo mismo, o sea, en el caso del reloj tenemos un trabajo de hard surface muy interesante. Y si creamos la pulsera del reloj, pues podemos realizar un trabajo de orgánico, realizando algún tipo de textura en la pulsera y demás. Y aquí un poquito parecido, ¿no? Tenemos una vez más hard surface. Estaba pensando en buscar algo que tuviera un poco más de orgánico para dar un poco de variedad a las piezas de dossier, pero bueno, al final son las mejores opciones que he visto y más interesantes. Esto ha sido un poquito la elección de los 3 assets que voy a hacer para el desafío. A lo largo de estos días iré subiendo más vídeos mostrando la evolución de mi trabajo en todo el proceso. Primero realizaremos el blockout de los 3 objetos. Sucesivo a esto pasaremos al modelado de los modelos de alta directamente. Dependiendo de cómo nos organicemos, tengo que meditar si vamos a hacer un primer modelo en low poly, hacer el modelo de alta y en algunas piezas quizás necesitemos una retopo. Depende un poquito la complejidad que le quiera añadir y cómo vaya. Una vez finalicemos los modelos en alta y el low poly de los 3, pasaremos a hacer las UVs. Que eso, bueno, será un día bastante rápido. Usaremos Reason V y creo que no me llevará mucho tiempo. En un día lo terminaré. Las Vs de los 3 objetos. Y quiero llevar los 3 un poquito a la par para llevar los vídeos bastante al unísono. Y luego la parte en la que más cariño le voy a dedicar, que es el texturizado. Tenemos que hacer, en mi opinión, un trabajo muy bueno de texturizado, un trabajo serio de roughness, de detalle, cositas. Como os digo, algún ejemplo que he visto de gente que ya está texturizando, creo que están yendo demasiado rápido, falta mes y pico y no le están dando mucha chicha a los objetos a nivel de texturas. De hecho, podemos mirar ahora en un momentito. Y luego ya renderizado y presentación, ¿vale? Esta máquina está muy bien, la cafetera está muy bien, pero es que la está haciendo todo el mundo. Es una locura. Y lo entiendo, porque son 2 de los mejores assets. Esta no la he elegido y me hubiera gustado. Primero porque no dispongo de mucho tiempo. Yo en octubre empiezo también con otras tareas y no voy a tener el tiempo 100% disponible. Pero este asset en concreto tiene mucho cilindro, ¿vale? Y los cilindros consumen un montón de geometría, más si quieres que quede con un aspecto cilíndrico y que no se noten las facetas de cada cara a la hora de vaquear y demás. Entonces, bueno,
lo deseché un poquito por eso. Y aquí lo mismo, mucho cilindro. Todo lo que tenga mucho contenido cilíndrico gasta muchísimo de geometría. Vamos a ver un poco lo que está presentando la gente que ha iniciado ya el proyecto. Vamos a ver. Prop Real Time. Submissions. Aquí ya vemos gente que va a buen ritmito ya. Vamos a visualizar alguno. La verdad es que los hay que están interesantes. El modelado van bastante rapidillo. Este va bastante avanzado. Es uno de los que comento que quizás le tendría que añadir un poquito más de chicha a las texturas. Se queda un poquito en la superficie, pero bueno, en mi opinión, supongo que todavía le queda trabajo por delante. Que no está todo finalizado, ¿no? Pero pensé que iban un poquito más rápido. No todos van tan rápido. Mira, este por ejemplo en modelado va muy bien. Hay gente con bastante trabajo adelantada. Mira, este está haciendo el mismo que quiero hacer yo. Vamos a verlos un poco. Mira, este está quedándole bastante interesante. Otro que está haciendo reloj. Mira, este es un youtuber, artista profesional 3D que sigo por YouTube. Que parece que va bastante bien ya está haciendo las Vs. Bueno, aquí tenemos las selecciones que yo hice. A ver, este un poquito cómo va. Pero... Ah, vale, está con el blockout. Vale, vale. Estaba yo en plan de... Muy low poly, ¿no? Este, por ejemplo, está bien, pero... yo creo que algunas medidas no me cuadran mucho. Creo que aquí es como demasiado grueso. Comparación con el grosor de aquí. No me suena que el concept... ¿No ves? Aquí el concept no... es grueso, pero no me da la sensación de que sea tan grueso. Aquí, en cambio, sí que es más grueso. Supongo que dependerá del modelo. Pero no sé, el concept como que aporta más a la textura que el modelo 3D que espero que todavía no esté finalizado. Entonces, yo creo que le debería de añadir un poquito más de chicha. Y los bordes del reloj son bastante más suavizados en este modelo, yo creo. Luego, este está muy bien. Este va muy bien. Un modelo muy bueno. Modelo de alta. Está muy, muy fino. De hecho, me gusta cómo lo está haciendo. Sí, señor. Muy bueno. Una gran progresión. Luego, este también está interesante. La verdad es que hay modelos que no hago porque digo, no me mola nada el concept. Y luego veo cómo lo están haciendo los demás y dices, mola. Pero bueno, es lo que hay. Y aquí mi competidor directo, haciendo la motosierra. Esto es exactamente lo que voy a hacer yo también. Poner un plano y ir construyendo sobre el plano, literalmente. Es que este está haciendo todos los modelos del mismo artista, parece. ¿Se ha hecho un Excel? ¿En serio? No. Bueno, sin más, que haga lo que le guste. Este va fuerte, ¿no? Whip 3. Mola. Pero esto... O sea, este entiende que tiene que mapearlo y luego texturizarlo, ¿no?
La de geometría que hay aquí, madre mía. ¿Qué ha hecho? Uf. Madre mía. No entiendo muy bien qué. O sea, esto se lo ha hecho en Z. Bueno, no Z, será Blender equivalente a ZBrush. Y luego ha estado decimando hasta conseguir la geometría adecuada. Pero, uff, majo, eso no es lo mejor para luego texturizar y mapear, ¿eh? Claro, él igual está pensando en texturizar como hacen en renderizado. Pero esto es un asset para videojuego, es la idea. No sé yo, bueno, no sé. Cada uno interpreta las normas como considera. Y aquí, pues, Javi, que sí que está haciéndolo, pues como debe ser. Ha hecho el modelo de alta, como se puede ver en los pasos previos. Modelo de alta, escala, blockout, modelo de alta en ZBrush. No sé si estaba en ZBrush o en Blender, no me acuerdo. Bueno, como sea. Y aquí ya está haciendo vaqueado. Y está usando el Reason V, que para las Vs, pues para mí es el mejor programa que hay en la actualidad, porque te lo deja todo perfectísimamente mapeado. Es un espectacular este programa. Deriva del algoritmo que tenía el V Layout, que era el programa para mí anteriormente rey de la creación de Vs. Lo que pasa es que al no recibir actualizaciones, pues a medida que 3D Max y el resto de programas de modelado se han ido actualizando, pues se ha quedado desfasado y ya nadie lo usa. Pero usa el mismo algoritmo. Creo que el mismo creador del algoritmo está metido en Reason V y usa el mismo algoritmo de empaquetado. Y es que es absolutamente espectacular cómo empaqueta este programa. La creación de Vs es muy intuitiva también porque es muy estilo V Layout. Tú vas haciendo los cortes en el modelo 3D a tu gusto, lo cual está muy bien. Y luego el empaquetado es espectacular. Así que es muy recomendable. Lo que pasa es que, pues, como el V Layout es un programa externo de pago, no es muy caro. Creo que anda por 100 euros o una cosa así. Licencia perpetua, además, que lo tienes para toda la vida. Yo la tengo y, vamos, más feliz no puedo ser. En 3D Max, si tienes que hacer las normales si las subes por tu cuenta, tardas la vida y en este programa en 10 minutos te haces las subes de lo que quieras. Y esto es un poquito las decisiones que hemos tomado. Vamos a hacer el reloj, la máquina de comida y la motosierra. Con esto finalizo este primer vídeo en mi canal y el primer vídeo para el desafío de ArtStation. Espero que os vaya gustando la evolución de cómo vamos a ir haciendo el trabajo. Y vamos a hacer un poquito la competencia ahí a compañeros del sector. Un saludo, un besazo a todos y nos vemos.